Buenas noches, buenas tardes. ¿Qué haces, Pato? ¿Cómo va eso? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Ya hay que modificar a ver si esto lo hacemos los lunes o los domingos, ¿no? A esta altura. Sí, no sé, vamos a ver cómo tenemos un par de invitados más que por ahora vienen domingos, pero Nos si seguimos los adaptamos. lunes, Nos nos adaptamos. adaptamos. Somos maleables, somos plásticos en ese sentido. ¿Qué, Está qué invitado de lujo que tenemos hoy, ¿eh? Me puse el smoking. lujazo. Sí, sí, yo también. Estoy acá muy elegante como Mero. Bueno, no, está bueno que Fede, bueno, en realidad Fede no tiene Twitter, así que lo estamos haciendo entrar desde la cuenta del grupo Bioceres, así que hay toda una logística detrás. Esperemos que ahí se están conectando. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Ya estudiaste un poco el tema del agro, agrotech? Me encanta, me encanta. Soy muy fanático del canal rural. En serio, te lo digo. Vos te cagas de risa, pero no, en serio. Es algo que en casa cuando ya no tengo más cable, lo terminé sacando, pero cuando tenía cable, ponía canal rural y me quedaba mirando ahí como el INTA. No entiendo nada igual, ¿eh? Pero bueno. ¿Querés pasarle, Pato, para que puedan hablar? Sí, le estoy mandando, pero no me lo están aceptando. Ahora voy a invitar a co-host, a ver si ahí mejora. ¿Vos cómo venís con el tema agro? Bien, bien, la verdad que muy bien. Si te Nada, pregunto un poco de siembra directa, por ejemplo, ¿sabés de qué se trata? Siembra FJP, la verdad que es una empresa que manejaba el portfolio de los jubilados, es lo único que puedo decir. Y se te cayó una sota también ahí. Sí, sí, sí. Nada, Hoy ya me tiraste, es la segunda que me tirás. no, no puedes sacar todos los trapitos al sol. Mantener un poco de confidencialidad, Pato, en este espacio. Buenas, buenas. Ahí lo tenemos. No sé si está Fede del otro lado. Hola, ¿me escuchan bien? Perfectamente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Fede? Gracias Muy por bien acá. sumarte. No, gracias por la invitación. Bueno, Le estaba haciendo acá a Gaby un pequeño quiz a ver si efectivamente sabe mucho o sabe poco Venimos complicados con el tema agro. Espero que vos nos desasnes y nos saques las dudas que tenemos. Bueno, la verdad que espero lo mismo, si no estaría mal, ¿no? No, muy bien, está perfecto. Bueno, antes que nada, Fede, mil gracias por sumarte un lunes a la tarde. Yo me imagino que estás cansado de un día largo. Pero bueno, nosotros tratamos de hacerlo cortito, ameno, agradable, casi te diría familiar. La idea es charlar un poquito sobre tu historia, en una historia familiar, de emprendedores familiares, así que ya nos vas a estar contando un poquito de lo que hizo tu viejo, lo que hiciste vos, de las cosas de Bioceres y bueno, nada, arrancá desde donde vos quieras, desde donde vos te sientas cómodo, de la niñez, de tu adolescencia, de la facu, donde vos quieras. Y a medida que vayamos avanzando, Gaby te va a ir haciendo alguna que otra pregunta, yo por ahí también. Voy haciendo un hilito en Twitter con los highlights de la charla. Y hacia el final, si tenemos tiempo, para no hacerlo muy largo, por ahí sumamos a alguien que tenga ganas de hacer alguna pregunta para hacerte, nada, le damos el espacio para que te haga la pregunta que quiera. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Primero, agradecerles por la invitación y por las palabras. La verdad que para mí es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Sé de lo bien que lo hacen y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. Así que más allá de que a las 7 de la tarde algunas de mis neuronas ya funcionan a media máquina, ¿no? Eh, pero bueno, la historia mía es la de muchos hijos que tratan de seguir los pasos de sus padres y de alguna manera darle continuidad a un proyecto que viene de una generación anterior, con una cuota grande de pasión, con mucho esfuerzo y quizás con algún talento, pero ese es básicamente el resumen. Y para aquellos que no conocen la historia de mi familia o de mi padre en particular, es la historia básicamente de un descendiente de inmigrantes italianos, tercera generación. Los que llegaron acá fueron mis bisabuelos, eh, sin saber leer y escribir a principios del siglo pasado, para colonizar
una parte del sur de Santa Fe que estaba desarrollándose en términos agrícolas. Y bueno, y él fue la generación esa de mi hijo el doctor, dicho en santafesino, que de alguna manera tuvo la posibilidad de formarse en ciencias, bioquímico de formación, y que en algún momento de la década del 70 quizás tuvo algunas ideas un tanto, no sé si revolucionarias, pero quizás políticamente incorrectas para el momento, y tuvo que dejar ese recorrido por el mundo de la ciencia para guardarse y volver a la casa de los padres en un pueblo del interior de la provincia, ¿no? Entonces ahí es donde nace un poco la pasión por el campo y la actividad familiar, pero siempre buscando un punto de contacto entre el mundo de la ciencia y el mundo de la producción. Y así fue que en algún momento de la década del 80 eh, se entusiasma con este proceso que se llama siembra directa, que es una forma de cultivar sin roturar los suelos, y empieza a darse manija con eso y a darle manija a otros que se entusiasmaban con este tipo de prácticas y crean en 1989, creo que fue una organización que se llama PRESID, que buscó fomentar esta tecnología en el país y que de alguna manera con los primeros eventos biotecnológicos y la posibilidad de utilizar los herbicidas más eficientemente, se generó ahí un combo muy importante que permitió el gran salto productivo de la Argentina de los 90, la incorporación de la soja como un cultivo muy significativo en la agricultura de nuestro país. Y bueno, creo que el resto quizás es ya conocido por la audiencia. A mí me tocó vivir todo esto eh, siendo adolescente, viendo un poco las ideas de mi viejo, viendo las cosas que funcionaban y no funcionaban, y tempranamente, todavía no estaba terminando la secundaria, sabía que quería dedicarme a la biotecnología o la ingeniería genética, porque vi lo que eso permitió en el mundo del agro. Y así fue que traté de llevar adelante las cosas que de alguna manera eh, mi viejo no pudo del todo, formándome en el exterior, eh, tratando de ser un científico, aunque quizás no tan bueno, y por eso después terminé en el mundo de los negocios. Y bueno, en el año 2005, cuando terminé mi doctorado, eh, existía esta empresa embrionaria creada por un grupo de amigos de todo ese grupo que constituyó a Sí, Presid, que se llama Bioceres. ¿Sí, me escuchan? sí. Fede, antes de meternos en la historia de Bioceres, que es espectacular y nos vas a contar, contanos un poco de vos, digamos. Está bueno que contaste la historia de tu viejo, de cómo llegaste a entrar en esto, pero, digamos, teniendo tantas cosas para hacer y estando tan tranquilo, te fuiste a Estados Unidos a estudiar, a hacer un PhD, digamos, ¿qué es lo que te motivó a hacer el viaje que hiciste antes de volver a meterte en la historia familiar, digamos? ¿Y por qué volviste? Sería también la segunda pregunta. Creo que en parte porque creo que ese había sido un anhelo de mi padre que no lo había podido cumplir, quizás por falta de manejo del idioma o las oportunidades del momento. Él creo que fue la primer camada de doctores en bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario. Y, y bueno, yo a los 18 años tenía esa posibilidad, me entusiasmaba un poco el sistema americano y la posibilidad de hacer una carrera de 6 años en 3 o 4, así que parte de la explicación tiene que ver con ahorrarnos un poco de tiempo en el proceso, y también en aquel momento, y algo que parece no obvio, me salía más barato estudiar en Estados Unidos que en Buenos Aires, siendo del interior y quizás con algunas dificultades económicas a nivel familiar, nada significativo, pero somos 6 hermanos y por ahí la cuenta se volvía un poco pesada. Eh, Podía ir a una universidad del sur de Estados Unidos, tuition on board, y me salía más económico en esa Argentina del 1 a 1 que estudiar en Buenos Aires, ¿no? Así que hay una combinación de factores que me llevó a explorar esa posibilidad y de alguna manera meterme por ese camino. ¿Y qué quiere decir ser PhD en Crop Sciences? O sea,
¿Qué es lo que tenés que estudiar y qué es lo que hacen allá? ¿Qué investigaciones hacen? ¿Cuál es el objetivo? Primero, el objetivo inicial nunca fue ser un PhD en nada. Yo fui a estudiar bioquímica y después enseguida me quise volver a Argentina para ya dar el salto al mundo más empresarial. Y ahí fue que un amigo me dijo, mira, la verdad que, ¿por qué no terminás de formarte y tratás de ser un experto en algo, aunque sea muy, muy chiquito, muy específico? Creo que eso te va a dar un alto nivel de diferenciación profesional antes de meterte en el mundo de los negocios o antes de entrar a trabajar en una corporación. Y bueno, yo seguí un poco su consejo. Y básicamente te diría que después de haber hecho el recorrido, lo más importante de esa experiencia fue aprender a pensar y a escribir de atrás para adelante. O sea, la ciencia lo que te enseña es contar una historia de una forma que sea lógica, pero que no necesariamente refleja los pasos que se fueron dando para llegar a ese resultado, ¿no? Si yo te contase todos los errores que uno va cometiendo, se volvería muy difícil de entender. Y este tipo de formación lo que te enseña es cómo, de alguna manera, decantar todo eso y terminar de contar historias en pocas palabras que terminen sonando lógicas para audiencias que tienen un menor grado de entendimiento del tema que a uno le toca presentar. Y eso, te diría que hoy en mi actual vida es un aspecto que utilizo o trato de utilizar bastante frecuentemente, ¿no? ¿Te parece que hay como una analogía ahí entre, digamos, la ciencia y los startups en el sentido de que uno tiene que ir haciendo un experimento? Bueno, hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? Pero empezás de a poco, te sale mal, probás. Bueno, después cuando la cosa empieza a andar, levantás capital, escalás la producción. Hay algunos emprendedores que no, que de entrada levantan mucho capital. Bueno, a veces le va bien, a veces no. Pero ¿te parece que hay cierta analogía o vos te sirvió, digamos, el recorrido científico para después emprender? ¿Qué puedes comentar de eso? Y absolutamente, o sea, la ciencia es una profesión que está guiada por la curiosidad y yo creo que de alguna manera en el mundo de las startups los emprendedores también están guiados por la curiosidad. Puede haber métodos más rigurosos como puede ser el método científico, puede haber recorridos más erráticos, pero en unos y otros lo interesante es que el conocimiento solamente se genera a partir del fracaso. Vos pensás que el método científico nunca te puede decir que algo es exacto, simplemente funciona rechazando una hipótesis. Y en el mundo de las startups pasa exactamente lo mismo, o sea, los momentos de mayor progreso son los momentos de adversidad y los momentos en donde lo que pensaste que era no es. Ahí es donde se genera ese conocimiento popperiano, si querés, por ponerlos en términos científicos. Entonces yo, quizás por mi formación, le encuentro un montón de paralelismos, a lo mejor algunos forzados y no del todo exactos, ¿no? Y ahí, digamos, vos cuando estabas estudiando ya, ¿en qué te especializaste? Porque me gustó esto de enfocarte mucho en algo. ¿En qué te enfocaste en particular dentro de lo que había para hacer? Mira, lo primero que quise hacer era dedicarme a la ingeniería genética en plantas para poder hacer cosas similares a las que en aquel momento hacía la desnostada Monsanto. Si querés, ponete en la década del 90 y ese era de alguna manera el Tesla del mundo nuevo de la biotecnología vegetal, ¿no? Eh, y cuando quise ir por ese recorrido, los grupos en donde me había presentado, bueno, finalmente no me aceptaron. Entonces terminé por un recorrido menos directo, que es en el mundo de las malezologías, estudiando especies silvestres que desarrollan resistencias a herbicidas y por qué eso se daba. Inicialmente de una forma muy precaria, no utilizando biología molecular, sino haciendo más estudios de campo y estadística poblacional y bueno, en algún momento tuve la suerte de poder transicionar hacia la biología molecular y el estudio más en detalle de los temas del funcionamiento genético de las plantas y ahí poder terminar mi doctorado. Pero no fue un camino de alguna manera donde directamente fui donde quise, sino que al principio tuve un recorrido por un detour, por un mundo de la malezología que no era el más divertido. Pero bueno, de todo se aprende, ¿no?
Y antes de entrar a la historia, digamos, cuando volviste para acá, ¿cómo es, digamos, Estados Unidos a nivel tecnológico versus Argentina en lo que respecta al agro? O sea, ¿estamos en igualdad de condiciones? ¿Hay mucha diferencia? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay, en Estados Unidos vos tenés un actor, que es el productor agropecuario, que es generacionalmente mayor al actor argentino. Quizás, no sé cuál es hoy estadísticamente la diferencia de edad, pero debe haber en promedio una diferencia de no menos de 15 años. Entonces, eso ya te pone un contexto distinto desde el punto de vista de la predisposición a la incorporación de nuevas tecnologías y todo lo que es el mundo de lo digital en el agro, donde Argentina tiene ahí una audiencia bastante favorable. Vos pensás que en Argentina el mundo del agro es un mundo de relativa vanguardia, mientras que en Estados Unidos es una industria importante para el país, pero no de trascendencia profesional o de, digamos, los grandes billonarios o los íconos de Silicon Valley no están asociados al mundo de la agricultura, ¿no? Entonces ahí tenés como una primer diferencia. Desde el punto de vista de la formación, los agrónomos argentinos tienen una formación muy completa, ¿no? A diferencia, te diría, de lo que es un agronomist en Estados Unidos, que tiene una formación más práctica, pero menos abarcativa en términos de fisiología, ecofisiología, eh, temas de estadística. Yo te diría que desde el punto de vista de los hard skills, Argentina tiene una muy buena escuela de ingenieros agrónomos y eso, esa carrera, así como uno la entiende localmente, no existe como tal en Estados Unidos como carrera de grado. Así que ahí tenemos, creo, una ventaja, más allá de lo que es esta audiencia generacionalmente más joven y dispuesta a la adopción de tecnologías, que creo que nos genera un escenario interesante, independientemente de que hoy el mundo del agro es un mundo sumamente profesionalizado en cualquier rincón del planeta, donde las ventajas tecnológicas rápidamente se arbitran, ¿no? Y no tarda mucho en que una tecnología se disemine si es realmente importante. ¿Vos para el laburo que hiciste cuando estabas allá y después cuando viniste para acá, tuviste que usar software o era un laburo más de laboratorio, de probetas? O sea, ¿cómo es el laburo que hacen desde el punto de vista genético o es un mix? Yo cuando estaba terminando mi doctorado recién empezaba todo el boom de lo que es la biología de sistemas, que de alguna manera utiliza herramientas de la bioinformática y está predicada, si querés, en análisis masivos de información, ya sea información genética o información fenotípica o información de variables que uno puede tratar de utilizar para predecir o entender sistemas biológicos. Entonces, en la última etapa, de alguna manera, empezamos a usar algunas herramientas de, qué sé yo, análisis de máxima parsimonia, por ejemplo, para identificar eh, qué sé yo, secuencias del genoma que se repiten en distintas especies y tratar de armar eh, interpretaciones biológicas a partir de eso, pero eh, fue más hacia el final y te diría que eran herramientas que si hoy las ves eran como un Ford Falcon, ¿no? No están lejos de ser las herramientas que deben utilizar hoy los cientistas de datos o bioinformáticos que se dedican a la biología, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuántos años tenías cuando viniste para acá de vuelta, más o menos, para ubicarnos y qué año era? En el 2005, yo soy el 77, así que tenía 28 años. Y volviste para acá y dijiste, tengo ganas de volver, la gente acá dijo, ahora viene este de Estados Unidos con ideas locas. ¿Cómo fue ese choque y que empezaste a laburar con la empresa familiar y después tomaste el mando, si querés? Bueno, la verdad es que yo siempre tuve la idea de volver, que ni siquiera tomé entrevistas para quedarme en Estados Unidos, porque entendía que de alguna manera la formación que había adquirido allá tenía más sentido aplicarla acá que en un país donde existen cientos y miles de personas con la misma formación. Entonces creo que mi visión era como que la ventaja desde un punto de vista competitivo mía iba a ser más importante aquí y de hecho tuve la suerte de sumarme a un proyecto que había iniciado mi padre 4 años antes con 22 amigos, que se llama Bioceres, que de alguna manera estaba hecho a medida
Entonces, cuando volví con un mandato fuerte de volver y dedicarme a esto, tuve como ese shock eh, entre la realidad y lo que uno realmente se pensaba que iba a ser la cosa. Eh, que bueno, que de alguna manera generó un poco de frustración inicialmente y más allá de algunas peleas, creo que me ayudó a moldear un poco el carácter, ¿no? Pero no fue idílico, ¿no? Más allá de cómo lo podamos contar hoy. ¿Tuviste que pagar derecho de piso, básicamente? Sí, desde el punto de vista, si querés, de mi cargo y mi remuneración, eso estaba dispuesto a hacerlo. Yo ahí no tenía un problema. Lo que eh, por ahí es más difícil es pensar que uno está donde está porque es el hijo de alguien, ¿no? Entonces, ese de alguna manera eh, proceso por el cual vos dejás de ser el hijo de alguien y pasás a tener una valoración por lo que sos o dejás de ser, te lleva un tiempo y te exige un esfuerzo que a veces es mayor al de alguien que se vincula sin tener el vínculo familiar. Y me imagino que esto es algo bastante característico de cualquier persona que venga a continuar dentro de una organización el trabajo que hacía su padre o que tenga cierto nivel de acomodo de alguna manera por el cual llega a un puesto sin haber pasado por un proceso clásico de recursos humanos, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso? Vos entraste como Research and Development y bueno, fuiste haciendo tu camino y después la compañía se hizo pública, salió a la bolsa, hoy vale, no sé, 600 millones. ¿Cómo fue todo ese recorrido? Obviamente nos puedes contar con más detalle, pero digo, ¿te imaginabas lo que se venía cuando volviste o fue medio una locura? No, yo volví y cuando llegué lo primero que tuve es el shock respecto de la distancia entre lo que estaba ocurriendo acá y lo que yo pensaba que debería ocurrir, ¿no? En algunos aspectos quizás volví con la soberbia de alguien que piensa que se las sabe todas y me parecía que había un altísimo nivel de mediocridad en todo lo que se hacía y eso no lo podía sobrellevar. La verdad que me generó, eh, a veces me ponía violento y bueno, hasta que después, viste, la vida te va dando baños de humildad, porque en algún momento te das cuenta que esas cosas que te parecían mediocres no lo eran tantos. De hecho, una de las principales tecnologías y la razón por la que Bioceres hoy es conocida a nivel mundial era una tecnología que yo pensé que tenía cero chances de éxito en ese momento, que se llama HB4, que es esta tecnología de tolerancia a sequía. Y bueno, y eso también es lo lindo de todo esto, ¿no? Es que al final del día hay cosas que no son del todo intuitivas y lógicas. Eh, Hay un aspecto de perseverancia que te permite a vos pasar determinado nivel de frustración y ver la luz después del otro lado de la montaña. Eh, y lo que sí creo que rescato es que más allá de todas estas desprolijidades y del camino eh, que por ahí no era tan lineal para llegar de donde estábamos a donde estamos hoy, lo que sí se supo construir y fue una constante a lo largo del proceso es un alto nivel de transparencia y de confianza de unos con otros. Para una sociedad que tenía una constitución accionaria sumamente fraccionada, donde había cientos de accionistas, múltiples proyectos, accionistas que por otro lado tenían un bajo nivel de entendimiento del espacio donde invertían, nadie de nuestros accionistas iniciales era especialista en biotecnología o había tenido un recorrido de venture capital, haber podido llevar el proceso adelante sin una pelea, habiendo tenido las 20 asambleas de accionistas a la fecha en los 20 años de historia resueltas en forma totalmente unánime, eh, te muestra que hay ciertos aspectos de construcción colectiva y de construcción de capital social que permiten que proyectos que tienen altísima tasa de riesgo y requieren de muchísima paciencia para prosperar se puedan dar, que si hubieran dependido de una sola persona, un grupo pequeño de personas, no importa cuán profundos sus bolsillos, nunca hubieran llegado al momento del éxito final, porque creo que parte de la construcción tiene que ver con esa paciencia que se fue tejiendo entre un grupo muy grande de personas que ninguna podía quitarle, sacar los pies del plato.
¿Cómo era la compañía cuando entraste y cómo es la compañía hoy? Lo que nos puedas compartir. ¿Cuál es el producto principal que hacen? Bueno, modelo de negocios, lo que nos puedas contar, digamos, cómo era cuando vos llegaste y cómo es ahora, viste, el how it started y how it's going, si tuvieses que resumirlo. Y después también me interesa que me cuentes el camino al IPO y cómo fue todo eso. Bueno, al principio la compañía era como una gestora de proyectos, ¿no? Donde tomaba plata de productores agropecuarios e invertía en proyectos que nos traían investigadores del ámbito científico público. Con el típico modelo 220, ¿no? Una fee de administración y donde la compañía se quedaba con el 20% del equity en los proyectos que invertía. Imagínate un productor agropecuario, vos le llevabas un proyecto para desarrollar una soja tolerante a un hongo o tolerante a sequía, o el mal del río, un maíz resistente a un determinado virus, y su capacidad para entender la validez científica de la propuesta muy reducida. Entonces eran todas apuestas por confianza a proyectos que terminaban siendo a todo o nada, ¿no? Y bueno, ese modelo organizacional inicial con el que se había formado Bioceres, lo fuimos cambiando con el tiempo, porque entendíamos que no permitía que capitalicemos los fracasos y que uno podía invertir en un proyecto y salía mal y otro en otro que salía bien, y al final del día no había un hedging de todo ese portfolio. Entonces ahí es donde hicimos una transición y empezamos a invertir desde la propia compañía y en vez de fondear proyectos, fondeábamos a la empresa a partir de ampliaciones de capital de una manera más convencional, eh, y transicionamos de esta gerenciadora de proyectos a una compañía con proyectos propios, eh, que de alguna manera tenía un management especializado y podía ese management hacer arbitrar las distintas propuestas de inversión. En algún momento, sí. ¿Ese clic de dónde viene? ¿En algún momento cuándo fue que tuvieron una charla y dijeron, che, este es el camino a seguir? Y viene de cuando vos te diste cuenta que cada proyecto en el que invertías llegaba a un nivel de validación muy prematuro, para el cual después no tenías un cliente inmediato. No era que con ese nivel de proof of concept le licenciabas a un Monsanto. Te tenías que meter más y hacer los clinical trials o llegar a un nivel de validación mayor. Entonces eso ya te llevaba a otro nivel de inversión. Y en el recorrido de estos proyectos, a veces el outcome era distinto al que vos preveías inicialmente. Entonces vos lo invertías en un grupo de científicos que iban a desarrollar una variedad resistente a un hongo, y al final del día eso no se daba y tu inversión valía cero, pero en ese recorrido ese grupo de científicos descubría cómo tenía que hacer una transformación genética de una variedad adaptada de soja, y eso por sí mismo a lo mejor tenía más valor que el objetivo que perseguías inicialmente, pero no te quedaba a vos, le quedaba el grupo de científicos con el que habías contratado el proyecto. Entonces, dar vuelta a esa lógica para que estos fracasos de alguna manera te queden puertas adentro y pasen a constituir parte de tu capital, fue fundamental. Si no, o sea, nos hubiéramos fundido hace 15 años. Eh, y creo que eso fue muy importante como transición en el modelo, y después empezar a abrir los ojos y entender que podíamos aspirar a más cuando vimos que algunas compañías similares, con portfolios de tecnologías similares, llegaban al mercado de capitales y lo hacían con valuaciones de cientos de millones de dólares y se fondeaban directamente con inversores públicos. Eh, Dijimos, ¿por qué nosotros no, no? Y ahí, bueno, empezó todo el recorrido del IPO, que tuvo también sus traumas. Nada de lo que les digo salió como pensábamos en el primer momento, ¿no? ¿Y cómo fue el tema del IPO? Cuando lanzaron la compañía en la bolsa, ¿cuál era la idea? ¿Era escalar el nuevo modelo de negocios? ¿O cuál era la estrategia? ¿Por qué querían hacer un IPO? Primero porque teníamos cientos de accionistas y nos parecía que era un recorrido lógico para una compañía como la nuestra estar listada, independientemente si tuviésemos o no que juntar dinero, para que esos accionistas puedan entrar y salir de la historia con mayor libertad. O sea, es un tema de liquidez y de gobernanza de una sociedad que ya tenía una tenencia sumamente fraccionada, con nadie más teniendo más que un 5% del capital social. O sea, desde el punto de vista del armado de la compañía es muy atípico, ¿no? Porque acá no hubo un venture capital que nos apadrinó o un fondo de private equity que nos llevó hacia la IPO. Eh,
hubo un recorrido de Friends and Family hasta un estadio bastante inusual en el desarrollo de la compañía. Y ahí a vos, ¿qué es lo que te motivaba como founder? Porque digo, uno arma una compañía, tenés un porcentaje grande, te vas licuando en las distintas rondas, pero por ahí llegas al IPO con un porcentaje, no sé, de 2 dígitos, depende del caso. En el caso tuyo, ¿qué era lo que te motivaba para hacer todo este proceso con el capital tan fragmentado, con un cap table así, digamos? Lo que a mí siempre me motivó de la historia de Bioceres es que uno tenía la libertad de aprender en el hacer. Y para una persona eh, que, que- que de alguna manera tiene una curiosidad innata y de cada cosa que ve quiere generar una vuelta de tuerca, me permitió un desarrollo profesional y un recorrido fantástico desde el punto de vista del aprendizaje, ¿no? Entonces es como que sentía que podía jugar con todas estas cosas sin que nadie me rete y que tenía un nivel de empoderamiento fenomenal. Parte de ese nivel de empoderamiento depende de que uno se eh, deje de lado un poco la parte patrimonial, ¿no? Si nosotros hubiéramos estado muy concentrados en lo que era la construcción patrimonial de cada uno en el momento inicial, yo creo que el recorrido hubiese sido distinto y se hubiera generado un conflicto, o se podría haber generado un conflicto más tempranamente. Yo creo que esta constitución más al estilo de ONG, donde todos estamos poniendo un poco el hombro, es lo que permitió de alguna manera que la historia se dé con un altísimo nivel de paciencia y de acompañamiento. Entonces, después hay una etapa en donde uno también tiene que mirar qué te queda al final del día, pero eso ocurrió, si querés, m- m- con bastante posterioridad, no fue algo inicial en donde parte del objetivo era la construcción patrimonial. El objetivo inicial tuvo que ver con esto de aprender, de crear con otros y de poder hacer ciencia, y ciencia de la buena en un lugar poco habitual, como es al lado del río Paraná, en la ciudad de Rosario, ¿no? ¿Y Eh, sí. por qué no hay 100 empresas más como la tuya en Argentina, digamos? Si hay talento, hablábamos antes de ingenieros, científicos, obviamente el agro es muy importante para Argentina. ¿Por qué hay una compañía argentina que cotiza en el Nasdaq o en el NICE eh, de agrotech? ¿Y por qué no hay 100? Primero porque creo que parte de todo, en biotecnología uno no puede armar empresas de un día para el otro y los procesos tardan años. Nosotros recién hoy estamos logrando la aprobación de algo que empezamos en el año 2003. Entonces eso ya te genera una dinámica bastante particular. Creo que inicialmente estaba totalmente desarticulado lo que era el mundo científico, del mundo productivo, del mundo de las finanzas y eh, creo que hoy es más probable que se puedan dar compañías como Bioceres con mayor frecuencia y parte de nuestra responsabilidad es hacer que eso ocurra, ¿no? De hecho, nosotros tenemos vocación de construcción del ecosistema y el éxito de Bioceres no tiene tanto que ver con cuánto valga la compañía en Nasdaq, sino con cuántas Bioceres más puedan existir y si nuestra experiencia puede ser multiplicada. Ese es parte, te diría, del mandato de nuestros accionistas, casi de una manera, no te diría altruista porque no lo es, pero poco concentrada en el lucro inmediato y más focalizada en utilizar esto como una plataforma de desarrollo y de empoderamiento de un grupo muy, muy significativo de personas que puedan llevar adelante sus invenciones de la misma manera que lo pudimos hacer nosotros. En el momento que esto se Igual dio, tienen sí, buena evita igual, ¿no? Tienen un margen de evita que el 20%. sí, parte de eso fue de alguna manera adquirido, cediendo un poco el futuro que estábamos construyendo con las tecnologías para, a través del M&A, ir incorporando historias que tenían sentido para nuestra empresa y nos podían dar algo más de presente, como fue la adquisición de Rizobacter en el año 2016, después de intentar nuestro primer IPO como compañía pre-revenues y pre-profit, si querés, y fallar en ese intento es que nos volvimos un poquito más brick and mortar y dijimos, bueno, tenemos que tener EBITDA y tenemos que tener por lo menos financial statements que podamos discutir. Y ahí es donde terminamos de construir esta historia combinada que finalmente se listó en el año 2019, ¿no?
¿Qué es lo que hace hoy la compañía? Digamos, ¿cuál es el producto core que tienen ustedes? Algo charlamos por chat, pero si querés, me parece muy interesante lo que hacen y cuál es el impacto que tiene en el resto de la economía argentina, en el resto de las empresas que usan la tecnología de ustedes y también seguramente que es más eficiente que para el medio ambiente, ¿no? Bueno, nuestro core la forma en la que nosotros usamos la biotecnología es para desarrollar tecnologías que no solo aumenten la productividad de los agroecosistemas, y acá me concentro, si querés, en los grandes cultivos del mundo, como pueden ser soja, trigo, maíz, algunos cultivos perennes como la alfalfa, sino también de hacerlo de una manera que baje la huella ambiental de la agricultura. O sea, ¿cómo podemos descarbonizar o llevar la agricultura hacia la neutralidad de emisiones, utilizar mejor el agua y evitar los productos químicos o minimizar el uso de productos químicos que puedan tener efectos eh, nocivos hacia el medio ambiente o la salud humana? Entonces, generalmente, la protección del medio ambiente y la agricultura eh, sin la utilización de los productos químicos está asociada con lo que es la agricultura orgánica, que es una agricultura de altas primas, o sea, donde los productos producidos tienen que ser valorizados a precios más altos que un producto no orgánico para que haya un incentivo para poder llevar adelante ese tipo de procesos. Nosotros lo que buscamos es poder transicionar sin necesariamente utilizar primas para justificar la transición. O sea, que la transición hacia una agricultura más amigable se dé porque es mejor negocio, porque mejora la productividad y porque mejora, si querés, la capacidad de un ecosistema de capturar dióxido de carbono y combinarlo con luz en la producción de azúcares, que un sistema convencional, y que no necesariamente le tengamos que cobrar al consumidor eh, una prima por hacer bien las cosas, ¿no? Dicho mal y pronto. Entonces, ese es el propósito y el objetivo de nuestra compañía. Lo estamos haciendo con biotecnología en semillas, con semillas que son tolerantes a la sequía y que permiten fijar más dióxido de carbono que cultivos convencionales, y lo hacemos también con microorganismos que podemos utilizar para fijar nitrógeno directamente en la atmósfera y evitar la fertilización química o reducirla, o poder reemplazar un insecticida, un fungicida o eventualmente un herbicida de origen sintético, eh, con moléculas y microorganismos que permitan un uso más armonioso del ecosistema. Entonces, hoy la ciencia eso lo permite, y dentro de ese espacio es que queremos ser líderes. Y si, digamos, te encontrás en un ascensor con un inversor en Wall Street, le tenés que explicar a qué se dedica tu compañía, qué le decís rápidamente en lo que dura ese viaje. Le diría que lo que buscamos es traer la tecnología, la agricultura del futuro al presente a partir de el uso resiliente de los recursos naturales, y poder producir más con menos. O sea, ese es un poco el elevator pitch, eh, por ahí un poco menos sexy pero lo que le diría a un inversor. Pero cuando decís más por menos, digamos, los clientes de ustedes que utilizan, digamos, la tecnología que ustedes le proveen, ¿cuánto aumenta la productividad o cuánto reducen los costos? Digamos, ¿es un cambio rotundo o es marginal? No, mira, te diría que en el caso de la tecnología de tolerancia a sequía, que es una de las dos tecnologías por las que somos globalmente reconocidos, vos estás aumentando la productividad en cientos de dólares por hectárea, ¿no? El rendimiento promedio lo podés aumentar entre un 10 y un 20%. Para que te des una idea, en la sequía que tuvo Argentina en el año 2017 a 2018, para el cultivo de soja, si hubieran estado sembrados los campos con esta tecnología, hubiéramos tenido 1.5 a 2 billones de dólares más de ingresos que los que finalmente tuvimos. All other things being equal, ¿no? Entonces, ahí tenés un ¿Y por caso qué, concreto. y por Sí, qué si es así, digamos, no lo usan todos? porque recién tuvimos las aprobaciones recientemente y porque hoy tenemos semilla suficiente como para sembrar cientos de miles de hectáreas, pero no millones, y las tenemos en variedades que funcionan a lo mejor en Peguajó, pero no funcionan en el norte
de la provincia de Buenos Aires o en Santiago del Estero. Entonces, la biología requiere cierto grado de paciencia. En el agro nada ocurre inmediatamente y te diría que esa es la principal explicación por la que creo que esto todavía no es masivo. Mi expectativa es que esta tecnología tenga una utilización masiva eh, en los dos cultivos en donde está desarrollada, que son cultivos muy complementarios, ¿no? Un cereal de invierno como el trigo y una legumbre de verano como la soja. Necesito hacerte una pregunta básica. No me mates por esta boludez que te voy a preguntar, pero ¿cómo haces que un grano, bueno, sí, la semilla en realidad, de soja sea más resistente a la sequía? ¿Qué proceso le tuviste que hacer? ¿Qué modificación le tuviste que hacer? O qué, no sé, es como si lo tuvieras que explicar a mi tía Norma. ¿Cómo harías eso? ¿Cómo fue el Bueno, proceso, no? primero esto es algo que hizo una investigadora del CONICET que se llama Raquel Chan, que lo que hizo es ponerle un gen del girasol a la soja y al trigo. El girasol es un cultivo que se lleva mejor con la sequía, ¿no? Que estos dos cultivos que les menciono y que tiene una adaptación natural que le permite mejor sobrellevar episodios de falta de agua. Y lo que termina haciendo este gen del girasol es haciendo que la planta siga fijando dióxido de carbono algunos días más cuando tiene un episodio de sequía, que por lo general lo que hace la sequía es hacer que la planta deje de hacer fotosíntesis, que es esta reacción por la cual fija dióxido de carbono. Entonces, si la planta deja de hacer fotosíntesis, deja de fijar dióxido de carbono, deja de producir azúcares, ¿no? La fotosíntesis es esa ecuación que nos enseñaron en la primaria por la cual las plantas producen sus propios alimentos, ¿no? Ese alimento es el azúcar, que es la combinación del dióxido de carbono de la atmósfera con el agua. Entonces, si le falta agua, dejan de hacer eso. Las plantas que tienen este gen lo siguen haciendo por un par de días más. Y eso es lo que finalmente te termina de dar mayor productividad. Algo totalmente contraintuitivo. Hubo cientos, miles de millones de dólares invertidos en tratar de desarrollar algo similar, haciendo totalmente lo opuesto a lo que hace la tecnología de la doctora Chan, al punto tal que se llegó en algún momento a la idea de que esto era inabordable desde el punto de vista biotecnológico. Por eso también lo lindo de la ciencia es que al final del día no es una carrera de fuerza bruta, ¿no? Donde quien más tiene, más probabilidades tiene de llegar al resultado final, sino que es democrática, donde alguien en un laboratorio de bajos recursos, de una universidad argentina, de la provincia de Santa Fe, puede terminar descubriendo algo bueno, que es contraintuitivo, que no es obvio y que al final del día nos da esta fantástica oportunidad. Y hace, digamos, perdona, ¿y el otro proceso cuál hubiera sido? El que era el intuitivo, en teoría. Y el intuitivo, vos hubieras agarrado una convención de científicos en Estados Unidos y les hubieses preguntado qué tengo que hacer para que una planta sea tolerante a la sequía, y la respuesta de cajón hubiese sido hacer que deje de transpirar, que deje de perder agua, hacer lo que hace el cactus en el desierto. El cactus no tiene hojas, tiene espinas. Entonces, de esa manera preserva el agua y de esa manera sobrevive. Claro, pero si vos preservás el agua, no estás fijando dióxido de carbono, sobrevivís, pero no producís más. Entonces, lo contraintuitivo de Raquel o de la doctora Chan es que hizo que la planta cometa suicidio, que diga, yo voy a ir hasta el borde del precipicio y si después al final del día llueve, zafé y no pagué el costo de haber hecho el shutdown que hacen las plantas cuando de alguna manera se cagan porque les falta agua, dicho en cristiano. Entonces, eh, eso es lo lindo de todo esto. Es ¿Y que hay más margen todavía? O sea, hoy decís girasol, el día de mañana, ¿hay una posibilidad de alguna planta que sea mucho más resistente a la sequía y que se le pueda, en vez de que sean un par de días, que sea un mes, por ejemplo? Por decir algo muy bruto, ¿no? Un mes. Y creo que podemos tratar de estirar el límite, no lo sé, la verdad la respuesta es no lo sé, me parece que hay un momento en donde al final sin agua la planta se va a marchitar. Esto es como, vos pensarlo de la siguiente manera, es como cuando manejás el auto y te estás quedando sin combustible y se prende la luz, viste, de alerta, es como si vos parases enseguida o vas unos kilómetros más porque sabés que tenés por lo menos para ir 30
o 40 kilómetros. Acá lo que no sabemos es cuántos son esos kilómetros más, si son 2 días, 3 días, 4 días, y ahí tendríamos que hacer un fine tuning. Pero nadie pensó que había una reserva, todos pensaron que había que parar inmediatamente. Entonces, ese, si querés, fue el momento eureka, que bueno, que a nosotros nos da la oportunidad de estar acá charlando sobre este tema, ¿no? Cuando Raquel descubre esto, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Patentarlo? ¿Habló con ustedes? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, ella venía hablando con nosotros, lo patentamos, inicialmente patentamos una versión de esta tecnología que no era la que hoy está llegando al mercado, después se hicieron mejoras y bueno, se terminó generando una familia de más de 30 patentes, pero ella tuvo la predisposición primero para actuar con privados en una Argentina donde había un altísimo nivel de desconfianza de unos con otros. Entendió que teníamos que esperar a publicar para poder patentar y proteger la tecnología y después hacer el recorrido de patentar en cada una de las jurisdicciones donde pensamos monetizar esto, no solo en Argentina, sino presentar patentes en Estados Unidos, en Brasil, en China, en India, en Australia. Entonces, eh, todo fue un aprendizaje conjunto. Nosotros tampoco teníamos experiencia en todo eso. Y bueno, y hoy sabemos bastante más de lo que sabíamos en aquel entonces. Ahí dijiste algo que me interesa. ¿Por qué hay desconfianza entre el sistema científico, o había, no sé si ahora lo sigue siendo, entre el sistema científico y el sistema productivo, o estas dos, o ya se conciliaron? Yo creo que inicialmente estaba la idea esta de que los empresarios son todos unos cagadores que se quieren quedar con las ideas de los científicos sin darles un mango y los vamos a pijoterear. Y del otro lado del mundo de los empresarios, esta idea de que los científicos y determinada élite dentro del CONICET básicamente quieren cero accountability y hay que pagarles un sueldo simplemente porque son personas inteligentes y representan la reserva intelectual o eh, cierto nivel de reserva digna de preservar. Entonces, pero que en definitiva son vagos. Entonces, si vos arrancás con esa visión del otro, muy lejos no podés llegar, ¿no? Y eso está Y, cambiando ahora, lo ves y así. yo creo, y hoy la verdad, nosotros tenemos un fondo que se llama SF500 que busca combinar emprendedores con científicos y la cantidad de becarios y doctorados de CONICET que están tratando de meterse al mundo de los negocios es fantástica, es fenomenal. Yo la verdad que soy súper optimista y positivo respecto a lo que está ocurriendo y a veces las cosas tardan tiempo y necesitamos algunos ejemplos que nos estimulen, como pasó en el mundo de lo digital, con los primeros proyectos que hoy son los grandes unicornios sobre los cuales se fue generando toda una industria en Argentina. Bueno, quizás en biotecnología venimos de atrás, pero yo creo mucho en todo eso y hoy estoy viendo un nivel de interacción y de predisposición y el beneficio de la duda de unos con otros que no existía cuando nosotros arrancamos. Y si hoy tuvieras que darle un consejo, acá nos está escuchando ciento y pico de personas, 115 personas, y en el podcast nos van a escuchar otras miles, supongo. Y va a haber gente que está interesada a full con el mundo AgTech. ¿Qué recomendación le darías a esas personas que tienen ganas de emprender en el mundo AgTech, si lo estoy pronunciando bien? ¿Qué cosas a vos te gustan, te motivan, te entusiasman que se podrían hacer ahora o dentro de unos años? Yo creo que, a ver, hay un montón de cosas para hacer. Parte, yo creo que poder entender eh, cada metro cuadrado de un ecosistema o cada centímetro cuadrado de un ecosistema con un mayor grado de precisión y poder hacer lo que llamamos agricultura in silico, por ejemplo, que es que todos los procesos de toma de decisión que hacía mi padre cuando iba al campo y miraba desde la tranquera un lote de 100 hectáreas y decía si fumigaba o no fumigaba, si aplicaba una cosa o la otra, lo termina haciendo la inteligencia artificial mirando ese lote cada centímetro cuadrado, cada minuto de cada día. Eso me parece que poder generar las herramientas para que eso ocurra nos va a dar la posibilidad de un salto evolutivo fenomenal. Y eso tiene que ver con la integración de la biotecnología, con las tecnologías de sistemas, con la robótica, con la
inteligencia artificial y cosas que ustedes conocen quizás mucho mejor que yo. Entonces, en ese recorrido de poder ir construyendo las piezas de la agricultura in silico, creo que hay millones de oportunidades. Y lo que hay que vencer es el miedo a emprender. O sea, acá tenemos que entender que nadie tendría que poner en riesgo su patrimonio para llevar adelante estas ideas, que hay todo un andamiaje de herramientas y fondos y compañías que están acá para ayudar, eh, y que para alguien que tenga curiosidad y un poquito de brillo en los ojos, puede ser un recorrido sumamente gratificante. Eh, y bueno, esa sería un poco mi sugerencia. Bueno, para eso estamos acá, ¿no? Entonces, si alguien quisiera emprender, ¿cómo se podría comunicar con ustedes para, por ejemplo, hacerles un pitch y contarles una idea? Hay un mail, hay una cuenta de Twitter. Sí, no, 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 más allá de eso, o sea, nosotros construimos un espacio para poder hacer de la interacción con emprendedores o personas del mundo científico con inquietudes algo sistemático, y eso se llama SF500, que es un fondo donde estamos invirtiendo 30 millones de dólares por año en llevar adelante emprendimientos antes de que exista una sociedad, una razón social, eh, y de alguna manera es el fondeo inicial eh, de proyectos que buscamos que sean aproximadamente 50 por año. Entonces ahí ya tenemos como un espacio que construimos con otros inversores para poder canalizar ese tipo de inquietudes, casi como si fuese un venture corporativo. Después, si hay cosas que tienen puntos de contacto con las empresas en donde ya tenemos posiciones construidas, la compañía que está listada o algunas otras compañías que aún no están listadas dentro del grupo, eso lo podemos explorar también dentro de la página de Bioceres Ventures. Y ahí nos mandan un mail, me lo mandan a mí, se lo mandan al equipo, y hoy estamos mucho más preparados para poder atender este tipo de inquietudes de lo que hemos estado jamás. Y te diría que es hasta parte de nuestro objetivo con esta interacción, poder fomentar el interés y que nos lleguen esas nuevas ideas con las que podemos ir construyendo muchas compañías como Bioceres. Ahí estaba viendo en la página de ustedes y veo que tienen un CTO. ¿Qué es lo que hace el CTO de Bioceres? ¿Hace software? ¿Cuál es la función? Bueno, en realidad hace biotech, pero el CTO nuestro es un poco el head del R&D de la compañía, y eso se splitea en dos mundos: el mundo de las semillas y el mundo de los microorganismos, donde dentro de cada uno de esos mundos hay equipos y personas que buscan hacer programación de seres vivos, de alguna manera. Pero esto lo hacen a través de qué forma y después cómo, o sea, hacen pruebas de laboratorio ustedes, lo hacen con simulaciones, digamos, en software y después lo tienen una fábrica donde terminan produciendo las semillas. ¿Cómo es el proceso, digamos? Bueno, puede haber algún tipo de simulación in silico que predice el efecto de algún tipo de modificación. Eso después se incorpora a algún organismo eh, de laboratorio que te permite validarlo rápidamente. En plantas se utiliza una especie llamada Arabidopsis thaliana, que es como la rata del mundo vegetal. En microorganismos podemos trabajar con distintos tipos de especies. Generalmente nosotros trabajamos con un grupo de bacterias que llaman con bacillus o con algunos hongos. Y una vez que vos lográs la validación en ese sistema modelo, sistema de laboratorio, pues lo llevas al cultivo de interés, donde haces la codificación directamente en el cultivo de interés. Esto se hace a través de los métodos o de edición génica o de transformación génica, dependiendo del tipo de modificación. Y después hay todo un proceso de prueba y error, de selección de los mejores performers a campo, que es tedioso, pero que termina dando el prototipo que se escala y se multiplica, y la semilla de la cual hacemos cientos de miles, con las cuales después terminamos teniendo las variedades que los productores van a sembrar en las distintas geografías. Vos pensás que necesitas una variedad que a lo mejor te puedas cosechar
en 80 días y otra que te va a llevar 110 o 120 días, ¿no? Entonces, todo eso se da a partir del desarrollo, eh, eh, haciendo cruzas, mejoramiento genético, teniendo estaciones experimentales en el hemisferio norte, hemisferio sur, y finalmente, después de muchos años y de eh, prueba y error, terminás teniendo eh, algo para vender en la góndola. Ah, sorry, se había caído Gaby. ¿Ahí me siguen escuchando o nos Yo te caímos? escucho, pero el que se cayó es Gaby. A ver, ¿estás ahí, Gaby? Espera, ¿eh? No, te perdimos, Gaby. No sé si es la conexión o... A ver. No te puedo agregar por algún motivo. No sé, fíjate si podés salir y volver a entrar. Porque no te estoy pudiendo agregar. Vos, Fede, me escuchás, ¿no? Yo sí, te escucho perfecto. Bueno, mientras esperamos a ver si Gaby se reconecta, una preguntita que te quería hacer es el tema de, viste que todo en lo que es el mundo emprendedor siempre es que se cuentan las historias de éxito y qué bien que le va a la empresa y no se cotiza en Nasdaq, etcétera, etcétera, levantan rondas, etcétera. Y no cuentan, o no se cuenta, no contamos la parte, el lado B, ¿no? Que el lado B también es las frustraciones, las peleas, las discusiones, los momentos malos. Y como tratamos de que este espacio también sea lo más parecido a la realidad, te queríamos preguntar qué momentos podés contar que se te hayan cruzado en todos estos años haciendo bioseres, que fueron momentos donde decís, che, casi la chocamos, no sé, casi la chocamos, o momentos donde decís, estuve muy mal. ¿Qué momentos no tan gratos de todo este recorrido recordás? No, bueno, si te tuviera que decir el segundo peor momento, tendría que pensarlo bastante porque hubo varios. Eh, lo que me resulta bastante fácil es decirte cuál fue el peor de todos, porque ese lo tengo muy marcado y termina siendo el momento en el año 2018, cuando habíamos lanzado nuestro roadshow. Habíamos empezado a armar nuestro libro para terminar de listar la compañía. Esto creo que fue en enero. Eh, y, y de repente decidimos empezar a planificar la fiesta del IPO y tuvimos a unos 50 accionistas, directores, inversores que viajaron a Nueva York para una cena de celebración, tocar la campanita y todas las cosas que ustedes se imaginan ocurren después de haber trabajado muy duro y haber tenido un intento fallido en el año 2015. Y recuerdo de alguna manera que 2 días antes del pricing empieza a haber una corrección de mercado fenomenal, estábamos en una reunión y veíamos que se desplomaban los índices, y ahí empiezo a ver la cara de los banqueros y estaban todos un poquito preocupados. Y bueno, finalmente ese IPO no se dio, y yo caminaba por el hall del hotel donde estaban todas estas personas que habían ido a la fiesta, y todos gritaban, tipo, celebrándome, diciéndome, qué grande, Federico, qué bueno, estamos finalmente haciendo el IPO, sos un héroe, qué sé yo, esto y lo otro, y yo sabía internamente que eso no iba a ocurrir. Y te digo la verdad, Pato, o Gaby, no sé con quién estoy hablando ahora, si hubiera podido abrir la ventana del hotel, me hubiera tirado del piso 12, porque ese fue un momento tan choto, o sea, no entendía por qué nos estaba pasando lo que nos estaba pasando. O sea, te estaban Eh, felicitando, básicamente estaban diciendo, che, qué logro espectacular de listar la empresa en la bolsa, y vos internamente le estabas diciendo a la gente entre comillas, que no es que te lo estabas cagando, pero gente de confianza, que confía en vos, no le podías decir la verdad, no le podías decir que no iban a salir. no sabía cómo decírselo porque de alguna manera, eh, bueno, entendía lo que eso iba a significar desde el punto de vista de la desilusión. Después está el lado
positivo de todo esto es que la gente en vez de deprimirse se dio más manija y al final del día me dijeron qué bueno que no salimos porque nos hubiéramos chocado, como pasó con varias compañías que pudieron salir algunos días antes. Pero ese fue un momento bastante duro. Fue la primera vez que me tuve que tomar 2 semanas donde directamente no contesté el teléfono y me aislé porque no sabía si tenía la energía para poder seguir. Eh, Estaba totalmente agotado y bueno, al final del día todas estas historias tienen un componente de perseverancia. A veces te parece que algo es injusto, pero hay que creer también en el destino, ¿no? Todo por algo es y al final del día creo que hizo que lo que terminó ocurriendo después sea mucho más sentido. Eh, y bueno, nada, ese fue el momento choto. Cuando lo hablaste con los inversores, ¿fue peor de lo que pensabas o fue mucho, mucho menos grave? No, la verdad que ellos estaban menos preocupados que yo. La verdad, hubo gente que me apoyó muchísimo. Había un inversor que tenía una nota convertible importante para nosotros, que si no se daba la IPO no se convertía y podríamos haber defaulteado. El tipo, lo primero que me dijo es, despreocupate, no hagas el IPO, yo convierto igual. No especuló respecto de la posibilidad de tener ahí leverage por esa situación y eso generó una reacción en cascada con un montón de otras personas que estaban en el lugar y la verdad que no, me permitió ver un aspecto sumamente positivo de gente que ahí puso el hombro y pechó la situación en un momento que yo ya no tenía más energía para seguir. Bueno, acá estoy de vuelta. Fue un pequeño problema nomás. Eh, Che, Fede, ya estamos ahí agotando el tiempo, que sé que tenés que ir. Si te parece, hacemos la pregunta de rigor de Pato y dejamos abierto el mic por si alguien te quiere preguntar algo y ya con eso te liberamos. La verdad que espectacular tenerte y la verdad que un poco con Pato buscamos contar historias que a veces son parecidas, a veces son diferentes. No habíamos tenido a nadie del mundo del agro y el mundo científico combinado con el agro, así que nada, la verdad que estoy contentísimo de que te haya sumado. Pato, si querés darle nomás la pregunta a rigor y abrimos el mic para alguna preguntita. Dale, mientras abro el mic por si alguien quiere preguntar algo, la pregunta de rigor es, ¿qué consejo le darías al Fede de hace 10 años atrás? Eh, a ver, el que me da mi viejo todos los días, que no me la crea. Básicamente, mantener la humildad es importantísimo y a veces en este mundo podemos pecar de soberbia y pensar que sabemos más que los demás. Y creo que esa es la receta para el error y el fracaso más contundente que puede llegar a haber. Entonces, eh, no creérmela, mantener la humildad es lo que le diría al de hace 10 o 20 años que por ahí tenía un poquito de soberbia. A lo mejor algo de eso sigue persistiendo, pero es un consejo que me parece muy, muy sabio. Y me parece muy sano, sí, sí, perfecto. Y espero que lo sigas replicando mientras se continúe la familia Truco. Ahí me comentan por cucaracha que cualquier persona que quiera aplicar para algún proyecto o hacer algo con el grupo Bioceres pueden hablar con Gavino, que está acá en el Spaces. Después ponemos en el hilito la cuenta. Así que bueno, la gente que nos estuvo escuchando y le interesa contactarse y hacer algo más que una idea, está buenísimo que lo puedan hacer. Y bueno, Fede, nada, cerramos acá entonces, así cumplimos con el tiempo. Y de vuelta agradecerte, la verdad que la historia es espectacular. Me encantaría que haya muchos más emprendedores como vos y muchas más empresas como las tuyas. Como dijiste vos, era cuestión de tiempo. Esto lleva tiempo, uno a veces está un poco ansioso, pero bueno, me pareció una buena respuesta y desde este espacio haremos lo posible para que eso ocurra. Así que bueno, gracias una vez más y si querés te dejamos el mic para el cierre. Bueno, chicos, no, gracias a ustedes por la calidez, el tiempo, el interés y la dedicación que le dan a estos temas. Eh, la verdad que la pasé muy bien, así que espero que haya sido de interés para la audiencia y bueno, ahí Gabino va a estar recepcionando todas las inquietudes y ojalá surjan ideas que podamos apoyar.
Bueno, buenísimo. Bueno, Pato, ¿querés contar el próximo Spaces y ya cerramos? ¿Cuál va a ser y cuándo? Sí, próximo domingo a la hora de siempre, o casi siempre, porque venimos haciendo medio los lunes y los domingos, lo tenemos a Chris de Platzi, el cofundador de Platzi, así que no se lo pierdan que va a estar muy bueno. Así que bueno, nos estamos escuchando el próximo domingo. Muchas gracias, Fede. La verdad te super portaste, muy generoso con tu tiempo. Y bueno, nada, un gran abrazo a todo el mundo que nos está escuchando. Un abrazo grande, hasta Chao, luego. chao, chao, Chau, chao. chau.